Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a un espacio más, ya en sus últimas clases o últimas sesiones de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Edgar Enrique Lemos Orellana. Bueno, compañeros, previo a dar esa introducción o dar las directrices del trabajo, quisiera comentarles que ya en estas últimas sesiones pues tampoco voy a encontrarme en casa o en oficina como para trasladarles y decirles de ciencia cierta que tengo una conexión estable. En virtud de lo que les he mencionado, pues quisiera preguntarles si efectivamente contamos con el audio. Ya la señal del doctor, pues efectivamente es una señal estable. En cuanto a la mía, en el transcurso hasta que tengan ustedes con nosotros última sesión, pues no voy a estar con una conexión, pues digamos que estable. Entonces, se escucha bien, compañeros, disculpen. Sí, Buenas tardes, doctor, Liz. buenas tardes, sí se escucha bien. Okay, muchísimas gracias a las personas que están ahí apoyando siempre. Les agradezco bastante. Nuevamente, muy buenas tardes. Bueno, es lamentable, sí se los quiero manifestar, compañeros, que a pesar de la cantidad que son como 150, como 140 y pico de personas, o 100, no sé cuántos son al final de cuentas. Ya les quiero comentar que es lamentable que apenas unos cuantos, porque eso así es, apenas unos cuantos se encuentren en este momento en la sesión, ¿verdad? Sí, es lamentable. Vamos a ver cuántas personas son según. Son 184, imagínense, y de las 184 solo hay 77. Bueno, ustedes serán los que van a ganar o no, y los que van a tener esa ponderación extra de los 5 puntos para bien, ¿verdad? Para llegar por lo menos, algunos, bueno, en esta sección no hay tanto problema con eso de llegar a mínima, o sea, sí van a pasar, pero con una nota pues bastante baja, compañeros. Entonces, bueno, yo creo que por eso se confiaron muchos y ni modo, ¿verdad? Y sí que, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno. Entonces, siendo esa la pequeña introducción, ahí antes de continuar, compañeros, ya ustedes ya saben que efectivamente pues tienen su descansito por ahí, se agarró un puente, veámoslo de esta manera, el lunes 31, cuestión de asueto el 1 y nos estaría retornando a actividades académicas hasta el día 2, por supuesto el día miércoles y con nosotros hasta el jueves 3, ¿verdad, compañeros? Entonces, es para que lo tengan en consideración. Asimismo, pues también les quiero comentar que todavía está en tentativa de que tengan clases este viernes. ¿Qué les puedo decir yo en ese sentido, compañeros? Que todavía mañana todavía se está teniendo en consideración si van a tener clases o no, pero esto no se sabe porque hay una cuestión de sindicato, pero como que también jalan a los docentes. No sé cómo está el asunto. Entonces, bueno, es para que lo tengan en consideración y si no hay algún comunicado, pues efectivamente, pues tendrán ustedes las clases que corresponden, ¿verdad? Ahí sí que no hay pierde. Bueno, bueno, vamos a continuar, compañeros. Solo permítanme, vamos a dejar acá a la vista cuando de repente ya tengamos al doctor en sesión. Bueno, quisiera que se fueran ustedes al Word que efectivamente deberían tener ya cada uno, porque se les asignó a cada uno, ¿sí? Eh, Respecto de la tarea. Porque siempre hay por ahí algunos perdidos que andan preguntando, mira, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces en este momento yo se los voy a contar, ¿sí? Entonces, una vez estamos en el Word que les trasladé, fue una sugerencia que el doctor hizo, ustedes se dan cuenta que dice ahí, este es el modelo, ¿verdad? La prueba. Tenemos qué es la prueba, el objeto, facultades, requisitos, formalidades, eh, la limitación, las excepciones, asimismo pues tienen el objetivo del testimonio. Yo les quiero comentar que para aquellas personas que están interesadas en realizar el trabajo, pues aparentemente o tentativamente son todos los que están acá, los 81 personas conectadas, pues este modelo lo van a realizar ustedes con el PDF que se les envió, ¿sí? Con el PDF materia penal. Van a complementarlo con ese documento. Ahí les va a aparecer a ustedes qué es la prueba, el objeto, las facultades, requisitos, formalidades, etcétera, etcétera. Es obligatorio que lo hagan, ¿sí? También esa mano, no esa computadora, esa mano.
Obligatorio, les digo, porque efectivamente va a ser como quien dice su pase para que ustedes puedan generar su propio esquema, ¿sí? Con los artículos que el doctor ya les dijo, del 187, el Código Procesal Penal, hasta el 257, si no estoy mal, así mismo del mismo cuerpo normativo. Entonces, creo yo que las instrucciones están bastante claras. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones más a detalle, compañeros. Para aquellos que entregaron la tarea, la primera tarea, recordarán ustedes que se les estaba pidiendo la firma y el número de carnet. Es de la misma manera que vamos a trabajar esto. Solo que la orientación de la hoja, ya saben ustedes que es de forma horizontal, no es vertical, ¿sí? Entonces, en la mitad de la hojita, abajo, ¿sí? La parte inferior, van a consignar nombre, el número de carnet y su firma. Oye, no hay problema con eso. La misma instrucción se las dio a los chicos de la otra sección. No está nada complicado. No lleva folio, ya se dieron cuenta, no hay folio para esto. El esquema que ustedes van a realizar, ¿sí? El esquema que ustedes van a realizar, tienen la libertad de hacerlo. Estamos. No por ley va a ser el mismo que el modelo que se les puso como un ejemplo, sino que ese modelo efectivamente es para lo que les expliqué. Tienen ustedes la libertad de hacerlo como ustedes gusten, utilizar las hojas que ustedes quieran. Alguien me preguntó, Lick, mira, ¿podemos utilizar colores? Pueden utilizarlos. Aquí está la libertad de ustedes. Se les puso que un máximo de 4 hojas, pensando que de repente es lo ideal. Pueden hacer un poquito más de hojas y también está entre sus posibilidades. ¿Oyeron? Si ustedes quieren hacer algo bonito y lo quieren dejar pues bastante amplio, lo quieren hacer así bastante formalito, no sé, todo lo que ustedes quieran adornarlo, pues efectivamente no hay problema. Ningún inconveniente. ¿Oyeron? Entonces, no sé, ¿tendrá alguien alguna duda, alguna pregunta? Porque ya les digo, yo por lo menos no voy a estar teniendo dudas a partir del día viernes hasta el día miércoles de la próxima semana. Entonces el doctor pues muy amablemente nos dio este pequeño espacio para que podamos ver este tipo de dudas que puedan surgir, porque siempre sale más de alguno por ahí perdido que tiene alguna duda. Entonces les quiero preguntar, compañeros, estamos al entendido que, por ejemplo, la carátula, esa sí no hay cambio, esa va a ser a computadora. Es la única hoja que tiene que ir a computadora. La orientación de esa hojita siempre es vertical, no horizontal. ¿Oyeron? Pues si ustedes lo quieren poner horizontal, pues ahí lo dejamos a su criterio. No hay problema. Estamos. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda. Esa sí, regularmente va a ser a computadora. Oigan, la carátula. Vamos a iniciar con Josué y después vamos con Javier. Licenciado, buenas tardes. Solo una consulta, entiendo, dice que este esquema que ustedes presentaron hay que ponerlo en la primera hoja. ¿Ese Sí, tiene que ser a mano o se puede imprimir y poner? no, es a mano. A mano, no Esa sé. primera hoja también es a mano. Esta no la van a imprimir ustedes, o sea, lo van a pasar todo. Sí, sí, se habían emocionado también en la otra sección. Y que si es a mano, no es a compu, porque ustedes tienen que hacer un pequeño análisis, como quien dice, una síntesis suprema de cada cosita que tienen ahí. Pues, por ejemplo, de qué es la prueba, ustedes van a poner que es la prueba a mano, el objeto también, y todo lo demás que está ahí. Todo es a mano, compañeros. Tiene que ser el mismo modelo. ¿Oyeron? De eso sí, no se va a salvar nadie, ninguna de las dos secciones. Ajá. Veamos con Javier. Doctor, buenas tardes. Disculpe la pregunta. Es que yo comencé a hacer el trabajo ya y dice en el apartado de la hoja de Word, en la última, la primera hoja del esquema deberá obligatoriamente, deberá llevar este esquema. Entonces, por ejemplo, en los medios de prueba, en la inspección y registro que estábamos hablando la vez pasada, comencé a separarlos, ¿no? Por ejemplo, en qué es la prueba, hay una definición, el objeto, ya comencé a poner, digamos, los medios Sí, 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 de, ese sí, de disculpa que registro, te ¿no? interrumpa, Llevando este orden. ese sí lo vas a poder seguir, ese no hay problema. Lo que les estamos explicando o les estamos dando a entender
específicamente con esta primera hoja que ustedes van a adjuntar de forma obligatoria, es que van a poner la prueba, que es la prueba, objeto, facultades, requisitos, formalidades, según lo que les enviamos en un PDF de lo que es la prueba en materia penal. De ahí sacan toda esa información y como les digo, va a ser el pase para que ustedes puedan tener derecho a realizar ya el trabajo que el doctor ya les dijo. Puedes dejar ese trabajo que tenés ahí o lo puedes finalizar y de último hacer esta primera hoja y siempre la vas a tener como primera. Posteriormente vas a adjuntar el trabajo que ya tenés, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí no hay problema. Muy bien. Alguien más, compañeros, como decimos nosotros, hablen ahora o caen para siempre. Recuérdense que esos puntos les hace falta a todos. Aquí no hay ninguno que esté a salvo de que no les haga falta. Con eso les digo. Licenciado. Sí, Buenas Ana tardes. Lucía. Disculpe, Hola. solo para corroborar, los medios de prueba, los demás que están del artículo 187 al 253, está el testimonio, está la peritación, la inspección y registro, el reconocimiento y los careos. Esos son los otros ajenos a la prueba que está especificada más a detalle en el documento que usted nos compartió por PDF. Sí, ok. Eso era todo, licenciado, gracias. Sí, lo que tienen que hacer, es bastante sencillo. La primera hojita en el Word que se les envió es la que van a hacer ustedes, acorde al PDF, conste. Ahí no lo cambiamos, ahí está, ¿sí? Ahora, tienen que hacer ese trabajo como el doctor les dijo, ¿sí? Si él les dijo son del artículo 187 al 257, pues efectivamente ustedes van a sacar lo más importante, ¿sí? Ahí sí que tienen que incluirlos. No se van a poner a hacer uno a uno cada uno de los artículos, porque si no, eso nunca van a terminar. Entonces, solo saquen lo principal, lo más importante. Es lo que el doctor explicaba también en la otra sección, para que no se estén haciendo bolas, porque están interpretando o interpretaron mal, pero ya quedó presente y quedamos así de acuerdo todos que no es que son cada artículo, sino que es lo más importante de cada uno. ¿Bien? Ninguno se va a confundir en eso, porque si no, el que se van a poner ustedes solitos más trabajo. Siempre terminan siendo como unos 4 o 5 cuadritos, exageradamente, ¿verdad? Sí, Josué. Licenciado, para verificar últimamente, entonces le entiendo que tenemos que hacer dos esquemas. El esquema que está presentando, que ustedes nos mandaron de Word, el modelo. Y aparte que es un esquema en general del artículo 187 al 253. Exactamente, hay que tener mucho cuidado con las palabras. El que se les envió es un modelo obligatorio que tienen que realizar. Posteriormente, el otro es nuestra libertad, ¿verdad? Las instrucciones posteriormente dicen que tienen libertad ustedes de hacer ese otro esquema que el doctor les dijo. ¿Estamos? Eso no está Ya, nada licenciado, muchas gracias. ¿Sí? Va, perfecto. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ya tenemos también al doctor en línea. Les pregunto, nuevamente aquí en presencia del doctor, ¿tienen alguna otra duda, compañeros? Pregunten, no se queden con la duda, ¿sí? Si en todo caso estamos claros, solo voy a ver el chat. Permítanme un momentito. Vean, para Kenny, para Patricia, dice, le pregunta nuevamente, es que no escuché la explicación, es decir, que la hoja que envió hay que llenarla con información. Bueno, yo creo que escuchaste lo que les dije, Patricia, no sé si tendrás alguna inquietud, alguna duda respecto a lo que se les acaba de mencionar. Lo puedes escribir o lo puedes manifestar ahorita, por favor. O por el mismo chat, no hay problema. Es que estaba atendiendo a alguien, perdone, no podía hablar y no escuché bien. Es decir, el diagrama que usted envió, ahí es donde debemos colocar información y posteriormente hacer lo que indicó el licenciado. Exactamente. El modelo, por favor, compañeritos, aprendamos a hablar. El modelo que se les envió es el que van a llenar ustedes o van a consignar la información a manita también con el PDF. Ya posteriormente ustedes pueden realizar su esquema. ¿Estamos? Eso no es difícil de entender. ¿Sí? Gracias, le agradezco mucho. Bien, con mucho gusto. Bueno, entonces tratamos de... Doctor, muy buenas tardes, antes que nada.
bienvenido. Ya les trasladé la información a los chicos respecto a lo que tienen que realizar para este trabajo, que es bastante sencillo. Tienen ya ellos el modelo, ya se les explicó la orientación que tiene que tener la hoja, tal como usted lo mencionaba. Van a respetar ese margen o el mismo patrón de la misma tarea. Se les explicó que tiene que tener la firma, su número de carnet en la parte en medio de la hojita, en la parte inferior, ¿sí? Y el desarrollo de la misma. Ante usted ya aparentemente no tenemos dudas, no hay inquietudes. Eso quiere decir que está en el entendido de cómo realizar el trabajo. Pueden, como se les dijo, pueden utilizar las hojas que ellos consideren oportuno, prudente. Si lo quieren extenderse, pues está bien. Eso ya es cuestión de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? A efecto de entregar un trabajo con las instrucciones y con las formalidades y creatividad que ellos consideren. Entonces, por mi parte, esa sería la información. Ya también se les hizo de conocimiento para la próxima semana, que nos vemos hasta el día jueves. Entonces, eso sería todo por mi parte, estimados compañeros. Yo les deseo por lo menos una excelente tarde, un muy bonito fin de semana, un excelente descanso. Nos vemos por nuestra parte hasta la próxima semana, el día jueves. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Le cedo el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, sí, siempre el trabajo pues siempre hay dudas, siempre se pregunta y todo. Pero como les decía yo, un ejemplo fue lo que les di yo de cómo era que había que desarrollar todos los demás medios de prueba. O sea, incluso puede ser de que algunos aspectos pudiera haber yo omitido, pero obviamente ustedes van a completar ese primero, pues, que de hecho era el más complicado, ¿no? Porque era el que más información tenía. Entonces, eso, como les digo, es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer con los demás medios de prueba. Tal y como lo explicaba en la otra sección, lo que pasa es que esto es muy importante. Y ustedes, como abogados, sobre todo como abogados, si es que se van a dedicar al derecho penal, pues tienen que tener un buen control y un buen control y manejo y conocimiento de lo que los medios de prueba tienen. Y obviamente cuáles son las formalidades y requisitos y cuál es el procedimiento en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento, si ustedes saben o están en el Ministerio Público, pues ustedes van a saber a cabalidad qué es lo que deben de hacer y cómo es que van a desarrollar o cómo se va a practicar ese medio de prueba. ¿Cómo es que se tiene que hacer? Y si ustedes son de la defensa, van a revisar si se cumplió con todos los requisitos, porque en un momento determinado ven que falta alguno, ustedes se pueden oponer a ese medio de prueba. ¿Por qué? Porque no se llenó con todas las formalidades, ¿verdad? Si miramos el famoso y que habíamos visto de alguna manera, y eso fue lo primero que vimos, si vemos nuevamente el artículo 186, el 186, que indica todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso. Es decir, que tiene que llenar todas las formalidades y requisitos. Lo mismo lo reitera, obviamente, lo relativo a la prueba, ¿verdad? Inadmisible. Entonces, tienen que llenarse esos requisitos y esas formalidades. La falta de uno de estos nos da el espacio como abogados defensores para oponernos a ese medio de prueba por no se cumplieron con todas las formalidades y requisitos que se establecía, ya sea para la obtención, ya sea para la práctica, pues, o cómo se va a realizar, ¿no? Entonces, por eso es que le doy mucha importancia. Recuerden también que en el otro semestre el derecho procesal penal es eminentemente práctico.
Ahí lo que van a hacer es a hacer lo que se hace o lo que debe de hacerse en las audiencias. La evaluación se podría relacionar con la objetividad. Bueno, en todo caso con la legalidad, el cumplimiento de todas las normas o formalidades legales o requisitos legales para la práctica o la obtención de ese medio de prueba. Entonces, ya les decía, entonces ahí en el procesal penal 2, lo que van a hacer es a realizar audiencias, a presentar escritos en aquellos casos que es indispensable o es necesario presentar un escrito. Como le digo, todo el modelo de gestión es oral, pero hay algunas cosas que se tienen que hacer por escrito. Lo van a hacer. De alguna manera, cuando eran presenciales, se desarrollaba prácticamente un juicio. Empezaban con la primera declaración, formaban grupos en el cual habían jueces, habían fiscales, habían defensores, hasta querellantes y todo el grupo, para, como quien dice, hacer una audiencia o desarrollar una audiencia de conformidad con lo que establece la ley. Entonces, ese tipo de cosas o esta cuestión de las pruebas también puede en un momento determinado, porque de alguna manera el grupo no está del todo, como quien dice, haciéndolo. Los fiscales harán su trabajo, los defensores harán su trabajo, y al momento de la audiencia, ahí es donde sale todo, porque prácticamente lo que están haciendo es practicando. Practicando. Conste que me parece que algo similar hacen en lo que es el bufete popular. En el bufete popular también, ¿verdad? Hacen de alguna manera o hacen pasantías o efectivamente desarrollan una clase de procesal penal o desarrollan precisamente también estas actividades. Pero el conocimiento teórico, lo legal, es lo que estamos conociendo, qué es lo que la ley regula, qué es lo que la ley establece, para que en la práctica ustedes apliquen este conocimiento, ¿verdad? Y lo que están aprendiendo. Y no digamos lo que tendrán que saber a la hora de los exámenes privados, pues. Entonces, esto es precisamente para eso, para que tengan a detalle, porque si no hay pruebas, si el Ministerio Público no obtuvo la prueba, si no se cumplió con todos los requisitos que la ley establece para un medio de prueba, ustedes se oponen y ese medio de prueba no se va a poder presentar. ¿Por qué? Porque no es una prueba que se pueda aceptar en un proceso penal. Entonces, eso, y algunos quedaron sorprendidos incluso cuando yo les contaba una experiencia en que se practicó un allanamiento a una empresa para obtener, dentro de algunas cosas, los libros contables, porque se estaba viendo lo relativo a un incumplimiento en las obligaciones tributarias de esa empresa, supuestamente por el no pago de algunos impuestos. Bueno, era un poco complicado el caso, no era simplemente el que no hubieran pagado, porque ellos aseguraban que tenían los documentos donde sí habían pagado, pero que de alguna manera, o no saben por qué razón, ese pago no les fue acreditado. O hubo un problema en el banco, o no hubo la información a la SAT, pero ellos sí habían pagado porque sí tenían el recibo donde supuestamente habían hecho el depósito en el banco. Lo habían pagado en el banco. Pero bueno, hicieron esto, ¿no? Y total que dentro del proceso hicieron o practicaron una inspección y registro y secuestraron precisamente los documentos contables. El problema que yo encontré con ese medio de prueba, que era el básico o lo más importante, es que en el momento en que presentaron los documentos que acreditaban la inspección y registro, y ya ven ustedes que ahí leímos precisamente
¿verdad? Que debería levantarse un acta. ¿Mm? Ahí mismo se debería levantar un acta en el momento en que se estaba practicando o se estaba realizando la inspección y registro, como lo leímos en el 187 en el segundo párrafo. En el segundo párrafo decía que se llenaran todo, ¿verdad? Y que después, como dice en la última parte del 187, el acta será firmada por todos los concurrentes. O sea que hay un levantamiento de un acta. El problema que yo encontré es que había un requisito formal que debe de tener todas las actas. ¿Y qué era? La fecha. La fecha no estaba. Estaba todo, menos la fecha en la que se había practicado. Hicieron el levantamiento, firmaron y todo lo demás, todos los requisitos. Entonces, e incluso posteriormente habían analizado la auditoría, había revisado los documentos y todo, ¿verdad? Los documentos como se esperaba. Entonces, yo me opuse a ese medio de prueba porque no tenía esa fecha. Y que las actas dentro de las formalidades que debía señalar día y hora, porque así es, día y hora, y lugar en donde se había practicado eso. Porque son requisitos que tienen las actas. Allá en lo que son los procedimientos también establece los requisitos de un acta. Y que obviamente, como el acta no estaba bien elaborado por el requisito de la fecha, esa acta o ese medio de prueba que es la inspección y registro no podía ser valorado, no tenía una validez. Por lo tanto, debería ser rechazado. Entonces, y yo le dije, mire, usted, señor juez, lo puede ver, usted lo tiene a la mano y vea usted que no cumple con ese requisito. Y como consecuencia de esto, señor juez, tampoco pueden ser tomados en cuenta las inspecciones o las revisiones que hicieron los auditores, porque es lo que se dice en teoría, el fruto del árbol envenenado. Si el medio de prueba ha sido obtenido sin las formalidades y requisitos, no puede tener validez lo que se practicó con posterioridad, como que fueron las auditorías y la revisión de los libros contables. Entonces, señor juez, el Ministerio Público no se le puede aceptar esa prueba y por lo tanto no hay pruebas. Y eso me lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque yo sabía que las actas y que el acta debería levantarse precisamente en ese lugar, pues, y que no podía hacerse de otra manera y que las actas tenían también requisitos formales. Entonces, miren, algunos dirán, solo por la fecha. Solo por la fecha fue, sí. Incluso el Ministerio Público, todavía tratando de lavarse las manos, alegó de que si bien es cierto, el acta obviamente no la tenía porque era muy obvio, ellos habían tomado un video de todo el procedimiento que se había realizado y con el video sí estaba señalada porque estaba impresa la fecha del video. Por lo tanto, de alguna manera el video demostraba la fecha en que se había practicado. Entonces yo lo que alegué, dice, mire, de conformidad con el Código Procesal Penal, no hay ninguna norma que establece que el video puede suplir de alguna manera el acta. Que lo que no esté en el acta, el video prácticamente lo contiene, y por lo tanto es válido. No hay incluso en el Código Procesal Penal alguna norma que señale que deba o pueda utilizarse los videos. No quiero decir que no esté bien hecho, pues, porque eso ayuda, pero obviamente no hay ninguna. Ni que el video pueda suplir las inconsistencias o la inobservancia de las formalidades del acta. No hay ninguna norma que lo señale. Por lo tanto, eso tampoco es válido. Exactamente legalidad. Esa es la legalidad de la prueba. El llenar todos los requisitos que están establecidos en la ley. Entonces, de acuerdo con eso, el juez también lo aceptó y le votó todo. Y para lo que era el pago de impuestos y en que la base era precisamente los documentos contables y todo,
¿Qué pasó con ese caso? Fue sobreseído. No habían pruebas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque yo tuve mucho en cuenta lo que el código establecía. ¿Mm? Y con esa característica que soy muy, leo exactamente y tengo el cuidado con estas cosas, es que eso lo logré. Entonces, lo que les está dando este trabajo es conocimiento, la habilidad para poder ser detallista en estos aspectos y que no se pueden evitar. Claro, esto que están haciendo acá incluso les puede servir como un ejemplo cuando les toque también procesar civil, que pueden hacer ustedes por su cuenta un trabajo de esta manera y ustedes tienen obviamente las formalidades y requisitos de cada medio de prueba y qué es lo que se debe de hacer para cumplirlo, si ustedes son Ministerio Público o para señalárselos si están en la defensa. ¿Mm? Imagínense, ahí terminó todo el caso, pues, y al poco tiempo que resolvió el juez y todo, y se pusieron a alegar el Ministerio Público, pues, oportunamente yo iba a pedir la devolución de los libros contables que habían secuestrado y todo, me los devolvieron, se los devolví a la empresa. ¿Mm? ¿Cuánto cobré? No vayan a estar pensando en eso, pecadores, solo en eso piensan ustedes. Lo que sí que buena parte de ese dinero me sirvió para irme de viaje. Nuevamente regresé a dar mi paseíto allá por Los Ángeles a visitar a mi familia, solo que obviamente nos hospedamos ahí en un hotel cerca de Disneyland y que está, bueno, una serie de parques que hay ahí por Disneyland. Pasamos como 15 días, 8 o 10 días, alquilé carro y toda la cuestión, nos reunimos con la familia, mis tíos, mis parientes y todo, nos pasamos unas buenas épocas y obviamente, y no me lo gasté todo. Lo bueno es que no me gasté todo el dinero. Pues. Pero bueno, es que no es tanto al azar. El tema es que el Ministerio Público para la obtención de pruebas es donde había metido la pata. Porque posiblemente no se habían dado cuenta precisamente de ese detalle de la fecha. Entonces, no fue tanto por la SAT, sino que fue tanto por el Ministerio Público que no supo cumplir con los requisitos de ese medio de prueba. Entonces, ya le digo, ahí nos pusimos bastante chulos y toda la cuestión, como le digo, hasta en carro rentado andaba yo allá en Los Ángeles. Bueno, estaba ahí en el lugar donde estaba el parque y lo pasamos fabulosamente con la familia. Solo para una muestra, un botón, porque yo tenía muy claro y muy definido qué era lo que debía, o requisitos o formalidades debería tener ese medio de prueba. Pues eso es lo que yo les estoy dando. Mi experiencia se las traslado a ustedes para que en un momento determinado no solo se vayan a ir a Los Ángeles, sino de repente hasta se van a Europa, pues. Imagínense. ¿Quién dijo miedo? El varadero, ¿quién pudiera, doctor? No muy entendí eso. Exactamente, verdadero. Y bueno, y estamos hablando de otros delitos también, ¿va? Es que el varadero también hay un lugar que se llama el Varadero. No recuerdo en qué país, pero el Varadero también existe como un lugar en cierto país que está en la playa. En Cuba, exactamente, el Varadero. Así es. Exactamente. Estuve en Cuba también sacando un curso de Derecho Internacional Humanitario que nos, de alguna manera, con el apoyo de la Cruz Roja guatemalteca y otras instituciones, me fui también como 20 días a Cuba a sacar ese curso de Derecho Internacional Humanitario. Allá, suerte que tiene uno. Y ahí es donde tuve la oportunidad de conocer Cuba también. Bueno, entonces eso es precisamente lo que yo espero de ustedes. Eso es lo que me gustaría que ustedes aprendieran.
porque le digo, es una herramienta útil. Sobre todo cuando estamos hablando de pruebas, de ofrecimiento de pruebas, o de alguna manera son pruebas que al Ministerio Público le sirve para fundamentar la acusación que está presentando contra su cliente. Si ustedes le botan las pruebas, pues eso como no pueden aceptarle y usted le señala los errores y obviamente le bota. Le bota toda su teoría del caso y se queda sin nada. Así de fácil. Bueno. Bueno, en esa parte, como le digo, ya ustedes encuentran el porqué y la justificación. Una justificación válida. ¿Por qué ponerme un poco exigente? No exigente realmente, pues, porque obviamente este trabajo les va a ayudar en su conocimiento. Por otra parte, ahorita que estuve en estos días que tuvimos por ahí, nuevamente vi una película que lo estaban otra vez presentando y es una película muy interesante. Esta película se llama El Veredicto. El Veredicto. Y esta película es una película alemana. Incluso si entran a ¿cómo se llama? A Google y ustedes ponen el nombre película el Veredicto, obviamente lo remite. Lo que no recuerdo yo, ahí también está el link para ver la película. El link para ver la película El Veredicto. Como le digo, es una película alemana donde ustedes pueden tener un buen ejemplo de cómo es que son las audiencias en Alemania, las audiencias de juicio o debate, para que miren que también no hay mucha diferencia con nuestro modelo o sistema de procesal. Van a ver ustedes muchas similitudes en cuanto a los alegatos, las posiciones. Incluso van a encontrar que el tema sobre el cual se desarrolla también nosotros lo tenemos regulado. Ellos no lo tienen tan expresamente regulado el tema pero es una película muy interesante que incluso esta pareciera que se hubiera hecho con fines de motivar o incentivar o fines didácticos, porque desde el inicio, porque cuando se inicia la película, que es en el momento que se inicia el juicio o debate, en ese momento que miran y todo la forma en que nosotros también lo hacemos, antes de que el juez, el presidente del tribunal se siente, se acerca a la cámara y dice, bueno, señores, el caso que vamos a ver resulta muy interesante y lo que veo es que ustedes también van a participar en la película. También su opinión y su criterio va a ser bastante válido y bastante importante dentro de la película que vamos a presentar en este momento. Entonces, quisiera que ustedes lo pongan atención y también analicen lo que aquí se va a desarrollar y nos ayuden eventualmente a dictar un veredicto o sentencia, decimos nosotros, sobre este caso. Y luego se sientan y empieza la discusión, el planteamiento, la declaración del sindicado, todos los alegatos de la fiscal, porque es una mujer fiscal y yo ya les he dicho que las abogadas mujeres, las fiscales y todo, mis respetos cuando se meten a un caso, pues, y ahí van a ver por qué reitero, por qué les digo esto, ¿no? La posición que asumen. Y obviamente también la defensa que se manejó bastante bien. El caso es, me parece que, no sé si es un hecho real, tengo mis dudas. Ahí fue por 1985-87, en el cual la persona sindicada del delito era de prácticamente asesinato. Era un piloto aviador de la Fuerza Aérea Alemana. Y él obviamente estaba haciendo sus vuelos obviamente de cuidado, supervisión de áreas y las áreas de riesgo, pues
O sea, no era simplemente un entrenamiento, sino que son los vuelos que hacen periódicamente. Lo debe de hacer la Fuerza Aérea para mantener un control del espacio aéreo, obviamente. ¿Ah? Y en ese momento, que en ese momento también estaban los grupos radicales musulmanes, ¿verdad? Recuerden que había un grupo especial también de estos musulmanes, y que también fueron los que tomaron parte en el bombardeo de aquella torre allá en Estados Unidos, y que de alguna manera solo el veredicto, no la ley del menor. La ley del menor es otra película. Entonces, o la ley del menor riesgo o algo así, algo por ahí, pero es más que todo el veredicto, así es. Entonces, que atacaron también el Pentágono y todo en Estados Unidos, en Washington y todo. ¿Cómo se llama esta torre? Que hace poco fue el aniversario también. Entonces, este grupo logró filtrarse en un avión de pasajeros, en un avión de pasajeros, las Torres Gemelas, exactamente, un avión, unas Torres Gemelas, y lo tomó, precisamente, lo fue tomado y todo, y ya estando ahí, tuvieron sus exigencias como lo tienen todo, pero amenazaron con algo bastante duro, que iban a hacer caer el avión que llevaba unos 160, 200 pasajeros, no me recuerdo cuánto era el número que tenía, porque era aquellos bienes grandes, y lo iban a hacer estallar, o iban a hacer que se estrellara en un estadio de fútbol, que precisamente estaba en ese momento, se estaba celebrando un juego de la Champions League. O sea, era del campeonato europeo, de la Champions. Exactamente. A ellos no les importaba eso, y que iban a morir, y que eso era prácticamente lo que exigía Alá o pedía Alá de sus fieles. Y entonces lo iba a estrellar. Obviamente, un estadio en Alemania, y que obviamente son llenos, no sé si era una semifinal o algo así, imagínense cuánta gente tenía, cuánta gente podía albergar un estadio, no sé si 300, 400 personas que estaban en el estadio. El avión tenía más o menos 160, 200 pasajeros. Entonces, en ese momento que se toma y que todas las alarmas empiezan a sonar, los equipos de seguridad del ejército y todo, y obviamente correspondió en ese momento al área donde estaba este piloto de la Fuerza Aérea y que conocía. Entonces pidió autorización, incluso decir instrucciones para ver qué realizaba, porque el tiempo que tenían era mínimo para poder hacer algo antes de que estos estrellaran el avión en el estadio, donde ya se estaba desarrollando el juego. Imagínense. Y entonces empezaron a dar instrucciones que no podía. Incluso él pidió autorización en ese momento para poder atacar el avión y hacerlo explotar, o sea, dispararle al avión. Pues lo analizaron como un no, que sí, que esto, que el otro. Y como ya era el tiempo y no, o sea, él tomó la decisión y le disparó. Explotó el avión y murieron todos, obviamente hasta los pasajeros. Entonces, el delito por el cual a él se le estaba acusando, precisamente por haber hecho explotar y haber matado todos los pasajeros que iban en el avión. Entonces, ahí se miran todos los alegatos, las circunstancias y los motivos por cual él tomó la decisión de hacerlo, pues, para evitar la muerte de 400, y la fiscal alegando que la muerte de una persona era tan valiosa como la otra. Tanto valían esos que iban en el avión como los que estaban en el estadio, ¿verdad? Y que la decisión de él había violado la normativa y decisiones incluso de la Corte de Constitucionalidad alemana, y que lo había evitado, pues.
porque sus decisiones estaban colmadas de subjetividades, pues posiblemente por querer salvar este número de personas del estadio, porque ¿qué hubiera hecho él si en el avión hubiera ido volando su esposa? Porque la esposa estaba ahí, y también a su hijo, a sus 2 hijos, pues usted hubiera tomado la misma decisión. Y miren, todo un cuestionamiento que se vuelve muy interesante la película, porque hay alegatos de carácter jurídico, valores valorativos y toda la cuestión, y alegatos y todo. Eso plantea un caso que nosotros ya lo tenemos regulado y posiblemente no hubiéramos tenido problema para resolverlo. Aunque le digo, lo que pasa es que de alguna manera está contemplado dentro de lo que es, obviamente, normas generales y normas así que se establecían. Si nosotros hubiéramos tenido ese caso en Guatemala, ¿qué es lo que se hubiera alegado? ¿Recuerden derecho penal sustantivo? Uy. No, estado de necesidad, exactamente. Cuando hay 2 valores de igual o uno mayor y uno menor, entonces ahí el estado de necesidad permite que ese de menor valor pueda ser lesionado o se pueda de alguna manera destruir. Si son de igualdad, en iguales, también el estado de necesidad lo cubre. Si son de uno de mayor y uno de menor, obviamente prevalece el de mayor valor. Y de alguna manera lo podíamos manejar de esa manera. Al final eran valores vida, 140 versus 400, pues. Pero van a ver los análisis que hace la fiscal precisamente para decir tanto valía una vida como la otra, que 200 vidas no valían menos que las 400 que estaban en esto. Así es. Y bueno, y ahí mirarán ustedes todos los alegatos, lo que manifestó el aviador, qué fue lo que sintió y por qué tomó una decisión de esa manera, a la cual ni los oficiales del ejército, los oficiales y los generales estaban presentes también en la audiencia. Las decisiones que en un momento determinado no supieron tomar también, y que él en esas circunstancias las tomó y la decidió y la ejecutó, porque él estaba viendo en ese momento cuando estaba volando el avión y estaba prácticamente alrededor de ese avión de pasajeros. Total que esa es la película El Veredicto, así a grandes rasgos. Y bueno, se retiran, presentan todas sus pruebas, sus alegatos finales, así como hacemos nosotros también en el juicio y debate aquí en Guatemala, y entonces se retiraron, ¿verdad? Los jueces para tomar una decisión. Cuando regresan y ya para dictar sentencia, entonces nuevamente el presidente del tribunal se acerca a la Carma: señores, nosotros vamos a emitir el veredicto o la conclusión a que hemos llegado en este caso. Espero también contar con su colaboración para también proveer información. Es posible que algunos de ustedes no estén de acuerdo, otros podrán estarlo, pero la decisión nosotros la hemos tomado, y obviamente también usted ayúdenos a enriquecer la decisión, o cuál sería la mejor decisión que podría haberse tomado en este caso. Así muy que lo identifica, hace que uno se identifique con la película, con el caso, y empieza también a pensar, máxime si ustedes están estudiando derecho o son abogados, pues. Y entonces ahí empieza y dictan la sentencia, y parece que sí es condenatoria, pues. Pero bueno, entonces esa es la película. Como le digo, está traducida al español. Es que, como ya les había contado, creo yo tengo aquel Sky. El Sky tiene dentro de sus canales de televisión Europa. Y Europa presenta películas de de toda Europa: italianas, francesas, alemanas, españolas. O sea, hay películas así con cierta seriedad, ¿verdad? Alguna que otra cómica, ¿verdad? Y además tienen programas
tipo aquel que estábamos viendo de CSI, investigación. Entonces hay películas italianas, españolas, inglesas, incluso sobre investigaciones criminales. Hay una italiana que en el 11 sí lo pasan, que es el inspector o el inspector Montalbano. Hace poco de repente puse el canal 11 ya como a las 10 de la noche o algo así, cuando de repente me llamé la atención, porque a Montalbano yo lo veo los sábados, y eso es eminentemente italiano. Está también otra que es italiana, que es Petra, que también hace investigación desde el punto de vista de la policía, que tienen su grupo de investigación, tipo Dake, exactamente, que le ayudan a uno a aprender, que le ayudan a uno a formarse incluso como abogado, pues, porque le dan ideas, le dan algunos aspectos que ustedes toman nota y a echar punta, pues, porque son válidos, porque los sistemas procesales son similares y muchas de las normas penales también son bastante parecidas. Cuando hablamos de teoría del delito, estamos hablando prácticamente de todos lados. Cuando estamos hablando de un sistema procesal como el que tenemos, modelo para Iberoamérica, son similares los modelos que tienen en distintos países en Europa. Como le digo, el sistema anglosajón se parece todo, pues, y todo lo que ahí estamos diciendo, pues. Entonces, por eso es que yo les diría, pues, que si tienen esa oportunidad, son dos canales europeos, People y Art, People's and Arts también es europeo, pero ese es más programas así, menos serios que los que tiene, precisamente esto, Europa. Muy interesantes las películas, pues. Y como le digo, si son de carácter jurídico, pues uno abre bien los ojos y se le paran bien las orejas, ¿verdad? Y empieza a jadear así por un chucho, así. Qué interesante, va. Bueno, entonces ahí es donde uno también capta algunas ideas y todo que nos pueden ayudar, no solo en penal, pero sino también en otras áreas, ¿no? Bueno, entonces eso. También hay otra película que es muy interesante, solo que eso es para aquellas que estén interesadas, aquellas personas que estén interesadas en equidad de género, porque la película se llama Equidad de Género. Y eso es una historia real sobre la primeras discusiones que se dieron en Estados Unidos sobre el tema de la equidad de género. Incluso la abogada que presentó esos primeros casos y se volvió famosa por esos casos de equidad de género en los Estados Unidos, bueno, además de que era profesora también de una universidad en el tema, me parece, penal, y entonces también, y que posteriormente ella fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Equidad de género, así, equidad de género, así se llama. Fue magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, en esa película, que incluso cuando empezó a salir y empezó a verse ahí en HBO, porque ahí fue donde vi la película esa, resulta que en esa época, un año por ahí antes o por ese año, obviamente que sale la película, también ella muere. En la vida real ella se muere. Y entonces ahí es donde más se le recuerda por el tema de la película y en pena de que cómo era que litigaba ella. Porque ahí estaba empezando ella a litigar y empezó a meterse en esos casos. El esposo era especialista en derecho tributario. Y obviamente también le ayuda porque él tenía un poco más de experiencia en esos casos. Y entonces es muy interesante cómo ella prepara su caso y todo, y cómo lo plantea. Y fueron, como les digo, los primeros casos de equidad de género que se conocieron en los Estados Unidos, en la Corte Suprema incluso. Bueno, ahí les dejo ahí la inquietud para ver si ustedes pueden verla. Y obviamente, como les digo, ahí en Google ustedes pueden también ver eso. También otra película, ahorita que hay un programa hace poco desarrollaron, fueron varios episodios, diferentes temas, ¿no? Que es un tema sobre el derecho de menores. Y ahí obviamente está a partir de la juez de menores que ventila o resuelve estos casos
que se le plantean a él en el Tribunal de Menores de los Estados Unidos y obviamente sus formas de resolver y cómo se involucra precisamente en los casos. Derecho de Menores se llama esa serie que vi, y también está ahí en ese espacio que ustedes van a entrar a ver la cuestión de equidad de género y todo, el derecho de menores. Como le digo, temas jurídicos en todos lados es tema. En todos lados tiene mucha importancia el tema jurídico. Claro, de las personas que lo miran, ¿verdad? De las personas que lo miran, así por pasión. Porque le digo, sin ir muy lejos, la película que ustedes vieron, que analizaron precisamente, no sé si de repente más de alguno ya había visto esa película antes de que yo la planteara como un tema de carácter procesal. Y como les digo, si alguna persona lo vio antes esa película, sí, nunca lo vieron. Si alguna persona vio, porque en otros casos sí hemos tenido ese, mire, yo ya había visto esa película, pero cuando llaman ustedes nos habló, cuando usted nos lo mencionó y lo vi desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del derecho, ahí sí me resultó otra película totalmente distinta a lo que yo había visto, y muy divertida y muy esto y todo lo que sea. Pero cuando ya lo vi jurídicamente, me pareció algo muy novedoso. Y eso es lo que pasa. Si ustedes lo miran como abogados o como estudiantes de derecho, van a ver una perspectiva totalmente distinta que lo comercialmente pudo haber sido la película. Pues. Entonces, por eso es que resulta interesante ver esa película. Claro, hay como 200 películas. Creo que alguna vez ya subí ese listado son películas antiguas, ¿no? De películas que tienen de alguna manera relación con aspectos jurídicos. Incluso ya hay un listado elaborado. De repente creo que lo voy a encontrar y se los voy a enviar para que miren. Dentro de esas películas hay una película también que a mí me impactó, y eso que no era todavía estudiante de derecho, pero a mí ya la idea del derecho y los juicios me atraía, ¿no? Que era Matar a un ruiseñor. To Kill a Mockingbird, que es en inglés, To Kill a Mockingbird, matar a un ruiseñor. Esa película también a mí me impactó bastante, a pesar de que todavía estaba en secundaria, allá en Estados Unidos cuando estaba estudiando. Pero a mí me impactó increíblemente esa película. Muy interesante. Matar a un ruiseñor. Y los artistas y los que actúan eso también eran excelentes artistas. Bueno, pero ahí, dejémoslo ahí porque si no, mire, ya son las 17 horas y hemos perdido, no sé si perdido, pues, dado algunos aspectos sobre esto. Además de que, como ustedes ya saben, estamos siendo muy castigados en este año, en esta parte del semestre, porque muchos de los descansos nos está correspondiendo o suspensiones de actividades nos ha caído a nosotros, ¿verdad? Nos cae obviamente a nosotros, peor cuando son abogadas mujeres que les interesa el tema por sus características, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Así como una pista para los abogados cuando se enfrenten a una abogada, y para que las abogadas ya tengan en cuenta cuál es lo muy especial o muy característico de ustedes, es que, como les dije ya, ustedes se fijan en un pequeño aspecto, y sobre ese pequeño aspecto ustedes hacen toda su discusión y toda su argumentación. Nosotros tal vez como hombres tenemos una perspectiva general de aspecto, y ustedes la tienen general, pero se fijan en un detalle, en un punto sobre los que van a basar precisamente su caso. Sí, obviamente ya lo tengo. Si no, también la brujis de aquí de la casa, la brujilda, como le digo yo, también ataca. Bueno, entonces, ya le digo, ¿en qué le digo que es muy aspecto? Que se fijan en un detalle y sobre ese detalle construyen todo el esquema. Pero es una característica ya de las mujeres. Ejemplo, y que tal vez servía como chiste, ¿no? Pero realmente eso describe precisamente la característica de las mujeres abogadas. Viene un esposo
y llama así en la noche, 11 de la noche, ¿ah? A las 11 de la noche, y entonces la llama por teléfono. Mira, María, o lo que sea, sí, ¿qué estás? ¿Qué pasó? ¿Que no has venido a la casa? Mira, tuve un gran accidente hoy, dice, y estoy aquí en el hospital. No te había podido llamar antes porque no había podido ni he tenido la oportunidad. Fue un gran accidente, le dijo. Marina me trajo al hospital, y en el hospital que cuando me la logró traer ella al hospital, encontró que mi pierna estaba bastante afectada, además de otros golpes, pero la pierna, de acuerdo a los exámenes que me ha hecho, me la van a tener que amputar en este momento. ¿Ah? ¿Mm? Entonces, dice, y tengo el problema, dice, que me parece que me van a amputar la pierna, me voy a quedar y la pierna derecha, que es la que a mí más me sirve, y entonces ahorita está en un gran problema, y de eso te quiero comunicar y te quiero contar. Así le dijo, mira, disculpa, ¿quién es Marina? ¿Quién fue la que te llevó al hospital? ¿Qué es tuyo? Ahí es donde vemos un ejemplo de lo que es la mujer. Miren toda la tragedia y la desgracia, que hasta el carro se le había hecho pedazos, pero lo que hoy únicamente vio era el tema de que Marina la había llevado al hospital y quién era él. Y como le digo, en la vida y en la práctica también he tenido esos ejemplos. ¿Ah? Exactamente, los pequeños detalles son los que ustedes se fijan y que pueden incluso agrandar, de manera que sobre eso ustedes desarrollen el caso, ya sea en la defensa o en la acusación. ¿Mm? ¿Mm? Y fíjense ustedes, a mí también me pasó algo similar y me dio risa porque me recordé del chiste, ¿no? Cuando yo regresaba de la costa, ahí quedó, ahí él no lo explicó. Fui a la costa y cuando regreso que trae cosas y leche y quesos y todo y usualmente pues hago el viaje de una vez a la casa de mi mamá, le voy a llevar porque a él le gusta la crema, el quesito de allá y bueno, cositas que también le traigo de la costa. Y fui a la ciudad y regresé. Cuando regresé obviamente me fui por la ruta normal, que es la de Hincapié, y en la Hincapié como a veces ponen conos plásticos para poder como quien dice, darle la vía o dar los derechos de vía para que hayan 2 carriles en ciertas áreas a ciertas horas. Entonces eso era más o menos en la tarde del día domingo. Y entonces cuando yo iba subiendo, tuve un pequeño incidente porque uno de aquellos conos verdes que ponen así en medio para señalar, para reducir el espacio, o para poder agrandarle, que es lo mismo darle dos carriles a una en la vía de arriba y una a las de abajo y todo. Entonces pasó una moto con un carro y yo no sé si fue el carro o la moto que lo pasó golpeando y el cono se me fue, o ese no es cono realmente, es aquellos cilíndricos que son así verdes. Entonces prácticamente lo empujaron y se fue contra mí. Entonces prácticamente me lo tiraron. Menos mal que el cono ya estaba algo deteriorado porque la parte de arriba no lo tenían, o sea que no me causaba mayor daño porque no tenía mayor peso. Entonces, ¡pum!, me golpeó, lo golpeé yo también y se quedó ahí botado, pues se botó y todo y seguí mi marcha. Cuando llego a la casa, llego y le digo, fíjate que lo que me pasó con un cono, fíjate vos, yo no sé si incluso ahorita que me bajé vine a ver si no me había rayado el carro, me lo había apachado y que no sé qué, es que venía yo por el Hincapié y tal cosa. Entonces se me queda viendo, ¿y qué venías haciendo por el Hincapié? Porque usualmente, ¿verdad?, si no voy a la casa de mi mamá, pues yo automáticamente me subo a la VAS, ¿verdad?, aquella carretera privada, ahí por, antes de llegar a Villanueva, subo y bajo aquí muy cerca de la casa, que es porque esto nos trae y nos lleva. Entonces ahí no tengo problema, pero si voy a la casa de mi mamá, pues obviamente me voy por la Villanueva y hago todo el recorrido para subir la Vía Locos o la Vía Lobos, como le dicen también, y me voy a la zona 5. Pero ella, ¿y qué estabas haciendo por allá? ¿Qué tenías que ir a hacer a la capital? O sea, no era el tema que se me habían apachado el carro, no era el tema del riesgo que hubiera corrido si hubiera sido el cono un poco más pesado. No, eso no era problema.
el problema, ¿qué andabas haciendo por ahí? ¿Por qué por qué te fuiste por ahí? Ahí es donde vemos, ¿verdad? Y las que más se ríen y más lo disfrutan, ¿verdad? Son las damas, ¿verdad? Ellas todas se ríen, los varones calladitos. Ahí después le voy a dar estrategias de defensa a ustedes, caballeros, en esos casos, y qué hago yo como abogado en estos casos, ¿verdad? Y cómo enfrentar esas situaciones con la señora, para evitar que también le entren a uno así muy duramente, pues. ¿Ah? Ahí les voy a dar, ahí vamos a platicar un día aquí en clase y les voy a decir cuál es la estrategia para evitar, incluso cuando en una discusión así en casa se interponen excepciones previas, ¿ah? Antes de poder contestar, para que no se vaya, también la cosa no se ponga más complicada. Bueno, ahí se los voy a decir. Bueno, entonces, miren, ya son las 17:11. Bueno, disculpen que me haya tardado. Tenía que encender la luz porque ya se me oscureció mucho aquí en la sala. Bueno, entonces les decía yo que ya en la clase en sí, vemos que el Ministerio Público, ¿verdad? En la fase preparatoria tiene que utilizar o hace uso de todos estos medios de prueba que ustedes están analizando, precisamente para poder llegar a la siguiente fase o etapa procesal, que es la fase intermedia. O sea, la fase preparatoria se integra es donde se realizan en esta fase todas estas todos estos medios de prueba para obtener precisamente los medios de investigación, los medios de prueba, los indicios, las evidencias, para poder probar su caso, para poder fundamentar un caso en contra de una persona. O sea, todas aquellas diligencias pertinentes y útiles. Estas son las diligencias pertinentes y útiles que debe realizar el Ministerio Público para obtención de los medios de prueba, objetos de prueba y todo lo demás, con todas las formalidades que ahí se establecen. Porque eso es lo que tiene que hacer durante esa fase de investigación. Entonces, una vez que ya está obteniendo todos esos medios de investigación, vamos a tener que ir a la tercera parte de la fase preparatoria. Habíamos dicho que se dividía en 3 partes: primeras diligencias, la fase preparatoria propiamente dicha y la conclusión. Esas eran las 3 partes que habíamos citado para la fase preparatoria. Resulta que el Ministerio Público ya está agotando precisamente, o ya está agotando el plazo que le señalaron. Entonces tiene que ir a la conclusión para pedir que se continúe con el proceso en la fase intermedia, que es la siguiente. Entonces, esto es lo que vamos a ver precisamente y tenemos que ver la conclusión. Y la conclusión está regulada del artículo 324, ¿verdad? En el 324 al 331, ¿verdad? Porque ahí obviamente es cuando ya se hace el acto conclusivo o el medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué hace el Ministerio Público? Porque esto es una función del Ministerio Público. La defensa ahí no tiene mayor que hacer. El querellante obviamente no es el que lo hace, sino es el Ministerio Público. Y eso es uno de los documentos que tiene que hacerse por escrito. Cualquier decisión que se tome como conclusión tiene que hacerse por escrito. Por escrito es que se le presenta al juez para ir a la siguiente etapa, fase o etapa procesal, que es la fase intermedia. Entonces, ahí primero tenemos el artículo 324. Bueno, y también el 340, bueno, varios de esos artículos. Entonces, miremos primero el 324. El 324, que estamos viendo en la conclusión, indica: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura de juicio. Con la apertura se formulará la acusación. O sea que el Ministerio Público,
al haber agotado la investigación y para cumplir con el plazo o la fecha que le señaló el juez en la primera declaración, que le dijo, mire, usted va a presentar su acto conclusivo en tal y tal fecha. Y la audiencia de fase de discusión se va a presentar en tal otra. De una vez ahí el juez se lo resolvió. Ustedes recordarán que eso es lo que vimos en el artículo 86, en la parte de casi final de esto. Y ahí mismo el juez le señalaba el plazo y obviamente de una vez le decía cuándo tenía que presentar ese escrito. Entonces dice, si el Ministerio Público estima que ya la agotó y terminó con la investigación, entonces, y hay, como le digo, fundamento serio, entonces va a presentar prácticamente como acto conclusivo la acusación. Y obviamente la acusación y que se abra a juicio o que se vaya a un juicio o debate. O sea que se presenta, el Ministerio Público presenta la acusación y obviamente la solicitud de que se abra a juicio o debate, porque eso es lo que se va a discutir en la fase intermedia, porque va a analizarse, o el juez la tiene bajo su control, qué es lo que investigó el Ministerio Público. Y en la fase intermedia va a ver si procede lo que el Ministerio Público está pidiendo, si procede ir a juicio o no procede, si procede o cualquier otra de las posibilidades que hay. Entonces, eso es. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio, presento mi acusación y mi acusación y la petición de apertura a juicio. Entonces, ahí, como les digo yo, es un control judicial, por eso es que le llaman juez contralor, porque el juez es el que tiene la última palabra, es el que toma las decisiones, él es el que controla qué es lo que hace el Ministerio Público en la investigación. Por eso es que la fase intermedia también es fase intermedia o de control, que es el otro nombre que tiene. Entonces, ¿en qué consiste ese control? Miremos el 324 bis y solicitaré que alguien lo lea, por favor. Yo se lo leo, doctor. Gracias. Artículo 324 bis, control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndose un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que procede conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Bueno, entonces ahí tenemos otra vez la repetición de cuánto es el plazo máximo que tiene la fase preparatoria de control. Pero bien, si el Ministerio Público no cumple, el juez está atento para decirle, mire, usted debió haber presentado su acto conclusivo en tal fecha. Entonces ahí es donde da el plazo máximo, o sea que él corresponde. Y ahí dice todas las situaciones que tiene que dar, va a tener que manifestarle a lo que es la fiscal general o al fiscal de sección diciéndole o poniendo su queja, mire usted, el fiscal
no ha cumplido, no ha presentado el acto conclusivo en el expediente número tal que yo le fijé en tal y tal fecha o en tal resolución. Se lo dice. Lo único que sí vamos a cambiar en ese segundo párrafo es en la última oración, ¿verdad? La última parte de ese segundo párrafo, donde dice el juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para que lo que proceda conforme a la ley. Bueno, esto ya no procede porque ya no existe el Consejo del Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público no existe. Por lo tanto, no es al Consejo, me parece que es al Consejo Disciplinario, o no sé si es Consejo Disciplinario o al Comité Disciplinario del Ministerio Público, ¿verdad? Que eso no se comunica, pero el Consejo ya no. Entonces, ahí establece cuál es. Y también, si el Ministerio Público aún no lo presenta en ese plazo, ordena la clausura provisional del procedimiento. Obviamente, ¿en qué consiste esa clausura provisional? Para entenderlo, ¿qué es una clausura provisional? Que es un archivo temporal o provisional del caso y el levantamiento de todas las medidas. Para eso miremos el 331, porque también el Ministerio Público, como acto conclusivo, también puede pedir la clausura provisional. Además de lo que ya lo dijimos, puede acusar y pedir la apertura de juicio, pero también puede pedir una clausura provisional. En este caso, si el Ministerio Público no lo pide, si no presenta su acto conclusivo, pues el juez de oficio ordena la clausura provisional. Y entonces, ¿en qué consiste esta clausura provisional? Leamos el 331, por favor. Doctor, si quiere lo apoyo yo. Órale, ya rugiste, señor Gaby. Está bien. Artículo 331, clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o el sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Bueno, entonces tenemos una clausura provisional, o sea, suspende temporalmente, archivan temporalmente el proceso hasta que consigan la prueba, hasta que nuevamente puedan poder reabrirlo. Eso sí, si hay una medida de coerción como prisión preventiva, si hay una medida sustitutiva, entonces en la clausura provisional se levantan todas esas medidas de coerción. Hasta en tanto el Ministerio Público no presente en definitiva o en el plazo que se le señale el acto conclusivo para ver si se reanuda el caso o definitivamente se va al sobreseimiento o archivo. Más o menos una pausa. Si lo pide el Ministerio Público dice, mire, no he podido agotar la investigación y para poder agotar y para poder terminar de conseguir la prueba, necesito que me dé un plazo porque necesito practicar este y este otro medio de prueba y entonces necesito que me dé una clausura provisional por un mes, 2 meses o algo así, ¿verdad? Entonces le pide para que terminar de practicar. Si al terminar esa clausura provisional y no consigue nada, entonces ahí puede pedir, obviamente, lo que es el sobreseimiento, ¿ok? Ya veremos qué es un sobreseimiento y en qué consiste. Aunque de alguna manera algún indicio de que es un sobreseimiento, ustedes lo tienen por alguna razón que van a ver cuando se las explique. Entonces, obviamente, como les digo, el juez es contralor. El juez tiene el control de lo que está haciendo el Ministerio Público. Ya ven que para practicar algunos medios de prueba necesitan que el juez lo autorice. No, el Ministerio Público va a hacer todo lo que él quiera en ese momento. Tiene la autonomía, es autónomo para investigar, pero hay algunos medios de investigación que es el juez contralor, que le dice si procede o no hacerlo. Él es el que tiene la última palabra.
y es el que tiene la última palabra en cuanto al acto conclusivo, como vamos a ver en la fase intermedia. Es el que decide si se va a un juicio o debate, si hay sobreseimiento o si hay un archivo ya definitivo del caso. Porque a veces el Ministerio Público lo puede pedir, pero el juez le puede decir, no, presente la acusación. No acepto la clausura, no presento el archivo, sino que mejore la prueba. Incluso ustedes han visto que hay casos donde la jueza se opone y le dice, no, yo no acepto esta petición. Aquí falta investigación que el Ministerio Público no ha hecho. Entonces, el Ministerio Público, por favor, investigue sobre esto y esto y esto en este presente caso, ¿verdad? Porque ahí estaba y yo sé que eso lo iban a hacer, pero al final no lo terminaron haciendo. Así que yo espero que lo hagan. Y eso, de alguna manera, en su momento, lo practicó aquella jueza que ahorita está también en el exilio, ¿verdad? También Silvia de León. Silvia de León también es la que más famosa por eso. Hace poco, en un caso, le dijo, no acepto esto porque esta investigación está incompleta. Aquí hay varios medios de prueba que también se están mencionando, pero ahí no he visto nada que usted me presente de cuál fue el resultado de esa investigación. Esa acusación está incompleta. Entonces, ¿por qué? Porque ella es, como quien dice, el tata. El juez contralor es el tata del Ministerio Público en materia de investigación. Claro, cuando venimos en la fase intermedia que tenía ese otro nombre de control, es porque también esa es la función que va a desarrollar el Ministerio Público, el juez. Obviamente con la ayuda del abogado defensor, porque el abogado defensor también le va a decir, mire, señor juez, aquí están tales errores, mire, señor juez, tal cosa. Entonces el juez va a revisar y efectivamente, él va a analizar lo que le está presentando el Ministerio Público, pero con la ayuda de las partes, o sea, el abogado de la defensa que también le está abriendo los ojos y le está señalando algunas cuestiones, algunos errores y todo lo demás, entonces él llega a una decisión en cuanto a esa fase. Entonces, de alguna manera, como le digo, ese es el control. Ahora, claro está, que puede acusar el Ministerio Público, pero también como acto conclusivo o en la conclusión, el Ministerio Público también puede pedir el sobreseimiento o clausura. En ese momento sí, se convierte como un auxiliar del juez o como de una manera que le está haciendo las observaciones y le está pidiendo al juez que tome nota en cuanto a los errores. Como yo, cuando a mí me dijeron que estaban presentando esta inspección y registro y todo lo demás, ahí es donde le dice, mire, señor juez, realmente el Ministerio Público no tiene pruebas, toda vez que en la práctica de esa inspección y registro hay errores por los cuales no pueden ser visto de menos o no pueden ser obviados. Y mire, ahí es donde yo le señalé. Entonces el Ministerio Público, el juez se dio cuenta y efectivamente lo vio, porque a veces era un pequeño detalle que posiblemente o de repente no se daba cuenta, pues, o lo pasaba inadvertido. Entonces, pero ahí estaba yo también para decirle. Entonces, ahí fue donde se fijó y sobre esa base es que el juez mandó a cerrar el caso. Entonces, de alguna manera, las partes ayudamos a abrirle los ojos o a decirle al juez qué es lo que debe ver y que hemos visto nosotros y por los cuales no es procedente la acusación que está presentando el Ministerio Público, porque nos oponemos precisamente a ese medio de prueba. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el sobreseimiento? Miremos el 325 primero y después vamos a verlo, el sobreseimiento y clausura en específico, ya lo vimos. ¿Qué es el sobreseimiento? 325. Sí, por favor. Artículo 325, sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Bien. Si miramos, obviamente, el sobreseimiento, así como un resumen de el sobreseimiento pone fin al proceso e imposibilita una nueva persecución por el mismo hecho en contra de la persona a favor de que se dicte el auto.
Es decir, tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria, ¿verdad? Es decir, sobre C cierran porque no hay nada contra él, ya se investigó y se cierra el caso. ¿Mm? Entonces, eso es lo que sucede. Miramos el 328 que lo explica también. Artículo 328. Artículo 328. Sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor de un imputado, numeral 1, cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Numeral 2, cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. Numeral 3, derogado. Sí, está derogado. Hasta ahí queda. Entonces, ahí tenemos precisamente qué consiste el sobreseimiento. Y obviamente, como le leía yo, que una vez que haya sobreseído, ya es prácticamente una sentencia absolutoria. No hay nada contra usted, usted está libre. Y obviamente eso no se puede reabrir. ¿Recuerdan algo similar? Haberlo visto antes, esto. En la película, doctor. Exactamente, solo que en la película obviamente no dieron el término legal, sino dijeron se clausura, se cierra. Se cierra, fue lo que dijeron. Entonces, en este caso, cuando hay sobreseimiento, procede lo que establece lo que ya habíamos hablado antes, que es el artículo 17 de las garantías procesales. Por favor, leamos el artículo 17 nuevamente. Por favor, el artículo 17. Se lo leo, doctor. Gracias. Con gusto. Artículo 17. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal. 1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. 2. Cuando la no persecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma. 3. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Bueno, cuando vimos el artículo 17, habíamos dicho que eso es prácticamente aquel principio en latín que dije non bis in idem, o non bis in idem, que nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho. O sea, prohibición de una investigación múltiple por un mismo hecho, pues. O sea, una vez que se investigó y se llegó a la conclusión de que no había nada contra esa persona y obviamente el Ministerio Público pide el sobreseimiento, ese caso ya no se puede abrir. Y en la película se alegó eso, ¿se recuerdan? Y se discutió ese tema. Que prácticamente se clausuró el proceso contra el ingeniero. Se cerró. Y después el fiscal se puso a discutir con su fiscal distrital, su jefe, y lo puso a analizar. Le dio una idea y la puso a analizar. Y entonces lo volvieron a capturar. Entonces de entrada dice, no, usted no me pueden acusar por el mismo hecho, si ese caso ya se cerró, fue clausurado, pues no puedo ser perseguido por ese mismo delito. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la respuesta? Que ahora iba a ser por homicidio en primer grado. Exactamente, homicidio en primer grado, o lo que nosotros tenemos todavía de los viejos códigos, un homicidio calificado, que era un asesinato. ¿Por qué? Porque había pedido, cuando salió libre, que se desconectara. Recuerda que ella estaba hospitalizada y todavía la mantenía viva,
conectada a aparatos. Y él pidió precisamente autorización para desconectarla y murió. Entonces, prácticamente, ¿qué fue lo que le dijo el otro? ¿Ah? El otro que le dio la idea y que él se puso a estudiar resoluciones de la corte y todo, y donde encontró que un caso puede ser reabierto cuando sea por un hecho distinto. En aquel caso estaba por una tentativa, porque la persona estaba viva, pero en este caso que ya la había desconectado él, esa persona ya estaba muerta. Por lo tanto, no reabría aquel caso, sino que iniciaba un nuevo caso por asesinato. Homicidio en primer grado, que ese es el homicidio calificado que nosotros también decimos, pues. Entonces, eso fue. Y esto es lo que estamos regulando acá. Lo que aquí va a llamar un clausura, pero realmente técnicamente es un sobreseimiento. Sí, porque en ese momento hubo problemas con las pruebas, se recordarán ustedes, pues. Hasta después fue que ya encontraron de que la pistola él se la había robado, la había encontrado ahí en el cuarto del hotel, y esa fue la que él utilizó para matar. Y su arma jamás fue utilizada, pues. Ahí fue donde se dieron cuenta el cambio que hizo él con las armas. Bueno, entonces eso es, ahorita son las 17:36, voy a tener que abandonarlos y que empiece la fiesta, que empiece también el descanso ya. Entonces, ahí disfrutan pues sus 2 días, su 31 y su 1 de noviembre. Y obviamente disfruten su fiambre, los molletes, los jocotes en dulce, su chilacayote. Exactamente. Así que disfrútenlo. Exactamente. Y para que les baje tanta verdura y tanto embutido, obviamente, que se echen un bueno para que les ayude a hacer la digestión. Exactamente, exactamente, así es. En un parricito. Licenciado, feliz tarde y feliz descanso. Igualmente, Ofe. Fíjese. Así que a disfrutarlo. En la otra sección, cuando hablamos del fiambre, hubo varias, sobre todo mujeres, no tanto hombres, que decían, no, a mí no me gusta el fiambre, ay, qué horrible, qué feo. Y otras, no, que sabroso, que no sé qué también. Vaya, cuídense. Pues ahí, aquí en